Buenos días a los que ya entraron. Vayan poniendo por favor su asistencia en el chat. En un instante ya comenzamos. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Eh, Creo que ya estamos todos. Eh, Les tengo que decir que además de la parte esta de esta materia que nos corresponde un tema de filosofía, pues nos vamos a dar un breve espacio para poder dar las especificaciones con respecto a la evaluación de filosofía. Lo que pasa es que filosofía tocaba mañana y como mañana pues hay suspensión por el Día del Maestro, por esa razón es que voy a darme unos minutos al final para poder explicar cuáles son las condiciones, cuáles son los porcentajes, cómo se va a evaluar ahora la materia de historia universal, además de aclarar las características del trabajo que equivale al examen dentro de filosofía y también de la otra materia. Entonces debe de dar tiempo la clase para poder hacer ese análisis tanto de eh, la parte del contenido y aparte poder revisar la evaluación del segundo parcial aclarando las dudas que sean necesarias. Ayer les abrí la oportunidad de que pudieran expresar las dudas respecto a la evaluación y parece que no hubo ninguna. No sé si hoy al final puedan o tengan ya alguna y puedan expresarla. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Eh, el tema es, ya hablando de una corriente diferente al existencialismo y diferente al pesimismo, ya vamos a empezar a hablar acerca de la parte donde la filosofía hace su aportación a la vida colectiva. Este personaje que es el que vamos a hablar el día de hoy, que es Durkheim, Emil Durkheim, o Emilio Durkheim, si así lo quieren decir, es un personaje que hace una contribución importante al estudio sociológico. De hecho, él es uno de los fundadores de la sociología como ciencia o disciplina, que tristemente esta ciencia o disciplina se ha menospreciado mucho, por obvias razones, porque la sociología permitiría desnudar a los estados porque te da información acerca de la vida colectiva en lo político, en lo económico, en lo jurídico, en lo educativo, en lo social. Hace investigaciones en los grupos sociales para entender esas realidades. Hace un análisis profundo respecto a los porqués de la pobreza, los porqués de la marginación, los porqués de la delincuencia, los porqués de la situación económica que estamos viviendo, las condiciones, por ejemplo, que estamos pasando hoy en día respecto a la pandemia, ¿no? A la relación que hay entre el sector salud, la parte económica y la parte política. Y como esto es muy poco conveniente para los estados, para los gobiernos de este país y de muchos países más, no se le da tanta importancia o énfasis a esta disciplina. De hecho, tristemente, y no es un comentario de burla, pero es un ejemplo, la UB, que es la máxima casa de estudios de nuestro estado a nivel oficial, eh, ofrece o oferta X cantidad de plazas en los exámenes de admisión para entrar a estudiar sociología. Y hay X cantidad de aspirantes. El porcentaje de quedar es 100%. Hagan de cuenta que se ocupa la mitad de la capacidad de la facultad.
Imagínense un número fácil, 100 aspirantes, hay 100 lugares, pero presentan examen 50. Y esto tiene mucho que ver con la poca relevancia que se le da a esta disciplina. Y esta disciplina es a través de la cual Durkheim le apuesta ahora a una ideología, a un cambio de ideología en el aspecto sociológico. Y esa es la trascendencia de Durkheim. No es nada menor, ¿eh? Es de hecho tan trascendente como los anteriores. Nada más que los anteriores se enfocaban en la parte existencial, planteándote un panorama muy hostil en el pesimismo. Este lo que hace, apoyándose en la teoría de Carlos Marx y de Max Weber, lo que hace es hacer una conversión de la individualidad a la colectividad. Eso mismo que es importante tener fijas metas, objetivos, hacia dónde queremos transitar, ahora llévalo al ámbito colectivo, que sea un objetivo a nivel social y ya no a tanto o exclusivamente a nivel individual, que no significa que individualmente no tengamos aspiraciones y apuntemos a una dirección hacia donde queremos llegar, pero acá lo importante es que también entendamos la trascendencia de la vida colectiva, que hay una enorme interdependencia entre todos y cada uno de nosotros. Es un sistema, es un organismo vivo la sociedad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, intentando despertar ese entendimiento para relacionarlo con nuestra actual realidad. Lo que vamos a hacer como producto de clase es esto, las notas que se van a tomar respecto a la exposición del tema de Durkheim y su tesis, que es el estructural funcionalismo, que a lo mejor se acuerdan que lo vimos en Introducción a Ciencias Sociales. Y por último, además de esas notas, hacer el análisis de la evaluación tanto de filosofía como de historia universal, que incluso ya les podría yo hablar de fechas de examen o la actividad que sustituye el examen, porque ya nos los acaban de pasar. Y supongo que en unos momentos les pondrán la información, supongo que a través de la plataforma o con sus coordinadores. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, dejamos la vida individual de los temas anteriores y nos vamos a la vida colectiva. Es un poco otra vez enfocarse a lo que en la época clásica hizo Sócrates, Platón, Aristóteles, hablando de la trascendencia e importancia de lo colectivo, pero ahora en la época moderna. Y estos autores que estamos viendo son la última parte del modernismo y a punto de llegar a la vida contemporánea. Que en la vida contemporánea tenemos a otro conjunto de referentes que hacen aportaciones desde sus diferentes profesiones. Por ejemplo, vamos a hablar de quién crea una teoría filosófica en relación a la educación, quién crea una teoría filosófica en relación a la psicología, quién crea una ideología filosófica, científica a través de la física. Y esos son los autores de la filosofía moderna. Ya son más bien especialistas y ya no tanto como los anteriores que manejaban múltiples disciplinas. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Recordar, y aquí toma trascendencia esta parte de acá. Recuerden que en este proceso de educación a distancia es muy importante tener ciertas características para que el modelo sea óptimo. Además de poner atención a las clases, además de hacer las actividades de manera puntual, porque por eso tienen un porqué. Si haces las actividades al final, como si fuera una revisión de libreta donde se entrega todo, ya pierde la intención que tenía la actividad, que es reforzar en ese momento o en los momentos posteriores de la clase lo que se trató en la clase. Y bueno, se va a evaluar en ese sentido. Y ahorita les voy a explicar abriendo Drive y poniendo algunos ejemplos. Hay personas que, por ejemplo, están muy desfasadas en cuanto a la cantidad de sesiones subidas en Drive. En filosofía llevamos 18 con la de hoy y debe de haber 18 trabajos de ustedes en las 18 carpetas del parcial. La gran mayoría están ahí, pero hay quien tiene desfases por la razón que sea, porque ese día no entraron, porque no tuvieron internet, por lo que sea. Entonces es el momento de buscar justificación con sus coordinadores para poder tener acceso a la información
y poder subir las actividades, puesto que ya viene la evaluación. Y la evaluación va a tener una ponderación de acuerdo al cumplimiento. Yo se los expliqué, las evidencias, salvo esa semana que se permitió entregar todo hasta el viernes, las actividades se deben entregar en los momentos posteriores a la clase, incluyendo hasta la última hora del día. Ese se considera óptimo. Y bueno, ahorita les explico cómo es que checamos esto, cuando menos en mi caso, cómo se checa esto. También exigiéndoles el compromiso de subirla, sí, pero con calidad y en tiempo y forma. Hablemos de Durkheim, Emil Durkheim. Este autor es el principal exponente de la teoría estructural funcionalista. Pero antes, tal vez, de llegar a esta parte de su teoría principal, deberíamos de analizar que este personaje, junto con Weber y Marx, hace el aporte importante para crear una nueva ciencia que explique, que de manera científica cree postulados en el ámbito de las relaciones sociales, porque no existía. Y entonces le dan nombre a esta nueva disciplina científica que va a estudiar al ser humano y sus relaciones sociales, y le ponen por nombre sociología, que es el estudio, acuérdense, la palabra se descompone, científico es el estudio de lo social, de la colectividad. Involucra o imbuye todos estos atributos que están aquí: las relaciones de trabajo, la división del trabajo, el poder, entendido el poder como la forma de gobierno, las formas de alienación, es decir, que se te imponga una ideología, los sistemas educativos, las actividades productivas, las relaciones sociales, los movimientos ideológicos que forman la identidad de una determinada sociedad. Todos estos elementos son parte de la llamada sociología. Y eso, la sociología fue creada por tres personajes. Uno de ellos, y tal vez el más importante de todos, es Durkheim, junto con Max Weber y Carlos Marx. Esto es nota. Durkheim, junto con Carlos Marx y Max Weber, con W, E y luego B grande, ER, Max Weber y Carlos Marx, son los fundadores de la sociología, que no es otra cosa más que darle sentido, rigor científico al estudio de lo social, de la vida en colectividad, que incluye casi todas las cosas. Y es ahí donde viene una gran incongruencia entre el poco valor que se le da a la disciplina creada por ellos, cuando en realidad es un valor supremo. Antes de analizar cualquier otro ámbito de la vida social, es importante analizar la parte, los porqués de la vida colectiva. Y eso es lo que hace este personaje. La teoría importante o más importante de este personaje se llama estructural funcionalismo. Eso también es nota. Y a lo mejor lo recuerdan de Introducción a Ciencias Sociales. Si no, se los recuerdo. El estructural funcionalismo se representa así. Vean, una serie de engranajes. Esos engranajes permiten que haya movimiento. Si este engrane se mueve, hace que este otro se mueva, y este hace que otro se mueva. Es decir, esos engranajes permiten que las cosas funcionen o caminen. La teoría del estructural funcionalismo, y es aquí donde deben de tomar notas, consiste en entender que cada una de las partes que integran a la sociedad afectan al resto del sistema. Cada parte es trascendente e importante, y si alguna de esas partes que integran la sociedad falla, el resto de la sociedad o del sistema también falla. Imaginemos no nada más 3 engranes, imaginemos muchísimos más engranes. ¿Qué pasa si uno de esos engranes se traba? Impide que el resto de los demás camine. O hay ahí un cisma, un momento caótico que impide que el resto del sistema siga funcionando de manera óptima. En ejemplos, haciendo una comparativa para que lo puedan entender mejor, hablemos, por ejemplo, de la estructura social de nuestro país, hoy en día, 2020, y hablemos de la clase política. Creo que para todos es evidente que nuestra clase política, sin importar el partido, sin importar el nombre o la persona, pues deja mucho que desear en cuanto, primero, a su formación, a su preparación para ejercer el cargo.
Segundo, en la honestidad, compromiso que deberían de tener. La mayoría de los políticos hoy en día tienen que cuadrarse, alienarse al partido político al cual pertenecen. Si yo me alineo a tal partido, si yo soy parte de tal partido, debo de seguir los estatutos, principios que me marca el partido y la persona más importante del partido. Y eso es algo que hay que denunciar. Bueno, eso es un mal manejo político del país. Consecuencias. Imagínense que la política es el engrane color naranja. Si este engrane no funciona bien, el resto del sistema se descompone. Al haber malos políticos, hay malas políticas públicas en el ámbito de la educación, por ejemplo. No se hacen las adecuaciones ni las reformas adecuadas y precisas para sacar adelante al país. Si hay una mala gestión política, por ejemplo, no tenemos un adecuado sistema productivo. Le apostamos al sector primario, secundario, recuerdan en estructura socioeconómica, a actividades agropecuarias, actividades de segundo nivel, como por ejemplo las industriales en el sector secundario. Basamos nuestra economía en el sector terciario, que es el turismo, que son los servicios, que es el comercio. Pero el desarrollo de los países en el mundo, no lo digo yo, es evidente, está en el sector cuaternario y quinario, es decir, en la implementación, en la innovación de tecnologías. El desarrollo de los países está directamente relacionado con la capacidad tecnológica industrial de los países. Nosotros, al tener un modelo político equivocado que se enfoca en actividades básicas, primarias, secundarias y terciarias, no permite que este país crezca económicamente. Es un lastre, es una barrera que no permite que ascendamos a mejores niveles de países que son los países del primer mundo. ¿Y esto en qué afecta? Afecta a la economía. Y si afecta a la economía, afecta al bienestar social. El hecho de que haya bajos salarios, que haya desempleo, provoca delincuencia. Somos uno de los países más violentos del mundo. Encabezamos, obviamente, la lista de los países más violentos en los países desarrollados, que por alguna razón estamos en ese grupo, ¿no? En la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que aglutina a los países más desarrollados. Pues siempre somos el último lugar, pero pertenecemos a ese selecto grupo. Y tiene mucho que ver con el fallo de una cosa, de la clase política. Tenemos un sistema de salud que, bueno, está siendo expuesto hoy en día. Por más que la autoridad diga una cosa, la realidad y los que están ahí metidos en el asunto denuncian otra. Y todo esto tiene que ver con un manejo en la política. Y vean cómo un sector, como una parte de la población, si hace mal su trabajo, termina afectando al resto del sistema. Entonces, esa es la teoría del estructural funcionalismo. Establece que hay una íntima relación, como notas, entre los diferentes agentes sociales. Hay una íntima relación entre los diferentes agentes sociales. Es decir, la política, la economía, la educación, las relaciones sociales, la tecnología, la expectativa de vida, la demografía, todo está relacionado. Es una red, como una red semántica y una estrecha relación. Esto lo crea Durkheim y le pone por nombre estructural funcionalismo. ¿Dónde viene la parte racional de esto? El darte cuenta, porque esto es filosofía, esto no es economía y no es introducción a ciencias sociales. Elevamos este conocimiento al nivel de reflexión. Desde la filosofía, ¿por qué es importante el estructural funcionalismo, la teoría de Durkheim? Porque nos permite darnos cuenta de la trascendencia que tiene lo que cada uno de nosotros hacemos y que impacta a los demás. Pero no nada más que se queden o piensen que lo que ustedes hacen impacta a los demás. ¿Por qué no somos más agudos y más críticos si nos vamos a esta reflexión? ¿Por qué no mejor analizamos lo que los demás hacen y que termina impactándonos y afectándonos? Las malas políticas públicas, por ejemplo, van a hacer que no todos ustedes tengan acceso y derecho a una educación pública a nivel universitario. Por ejemplo, lo complicado que es para el área de biológicas quedar en la carrera de medicina.
y tiene mucho que ver con la incapacidad del sector educativo que depende del sistema político. Eso es lo que tenemos que analizar. Cada una de las cosas que no está bien en nuestro país, como la falta de oportunidades, los bajos salarios, el sistema de salud deficiente, un sistema educativo que no termina de responder a las nuevas exigencias de creación de tecnología, de industrialización, de innovación, el sistema jurídico lleno de corrupción. Bueno, todo esto termina afectando la vida, sí colectiva, pero nos llega a nosotros en la vida individual. Esta falta de oportunidades, estas carencias que estamos notando, de alguna u otra manera nos impactan, aunque no lo pensemos. Si tú piensas que el hecho de que haya desempleo en nuestro país no va a traerte consecuencias, bueno, están equivocados. Nos va a traer consecuencias, de alguna u otra manera, siempre, porque hay una íntima relación entre todos los actores que participamos en esta obra llamada México. Entonces, sí trae consecuencias. Y eso es el análisis que deberíamos de hacer desde la teoría de Durkheim, que cada uno de los agentes o de las personas o de los individuos que integramos la vida colectiva, si no hacemos todas las cosas bien, este sistema está descompuesto. En este país, porque estamos contextualizando, pero en general en el mundo y en los países donde cada uno de los agentes, ya llámese instituciones o personas que integran este complejo mundo social, cuando las cosas las hacen bien, pues esos países se les nota, trascienden en un mejor estatus y nivel de vida, en un nivel de vida de desarrollo social y bienestar social mucho mejor que el que tenemos en países donde sí tenemos esas carencias. ¿Cuál es la crítica? Que hay que denunciar, porque el hecho de ocultar, de vender una falsa realidad, nos permite seguir estando en la misma condición y no trascender. Y esa es la invitación de la vida colectiva y el enfoque de Durkheim en esto llamado estructural funcionalismo. Que además del estructural funcionalismo, es el fundador de la sociología, junto con otros dos personajes que ya mencioné, Carlos Marx y Max Weber. ¿Qué es lo que hace la sociología? Bueno, hacer esto que acabo de decirles, este análisis, pero con una metodología científica. Y entonces la sociología se convierte en la herramienta para transmitir esta información creada por estos personajes y concretamente la teoría del estructural funcionalismo. Eso es lo que hace la sociología. ¿Qué otras notas más podemos tomar de Durkheim a maneras como de ideas principales o de una sola línea para hacerlo fácil? Él crea un principio, no estoy dictando, la idea principal y ahorita le explico. Él habla acerca de un principio que se les llaman leyes sociales y hace una comparativa entre las leyes naturales y él dice que también debería de existir o deberían de existir leyes sociales. Y estas leyes sociales se analizan y se estudian o se crean desde la sociología precisamente. Durkheim establece que hay una dualidad inseparable entre individuo y sociedad. Dualidad inseparable entre individuo y sociedad. No se puede separar esta dualidad. Yo no puedo pretender vivir aislado en un mundo que es un mundo colectivo. Menciona también Durkheim que la sociedad equivale a un organismo vivo. La sociedad es un organismo vivo, en donde cada una de las partes permiten que el resto del sistema funcione. Analogía comparativa para que lo puedan entender. Imaginen que cualquiera de ustedes, cualquiera de los más de 70 que están en esta clase, sea el corazón de un cuerpo humano. Aunque el resto sean las restantes 70 partes del cuerpo humano, si falla el corazón, el resto del sistema termina colapsando. Aunque los riñones, aunque los pulmones, aunque el resto del sistema sea adecuado, si fallan este órgano, pues el resto también se va a ver afectado y termina sucumbiendo. Es un poco esta idea de que la sociedad es pues un organismo vivo.
en donde cada parte que integra ese todo es trascendente e importante. Y si esa parte, esa pequeña parte que integra el todo falla, el resto del sistema se descompone. Entonces, esto es para explicar lo del organismo vivo. También habla acerca de las funciones específicas y de los roles. Pongan eso. Funciones específicas de la sociedad y los roles. Significa lo siguiente. Esto de las funciones específicas y roles significa que hay especialidades dentro de la sociedad. Doctores, maestros, abogados, científicos, biólogos, psicólogos, químicos y cualquiera otra de las profesiones. Y además están los obreros, y además están los que participan en la vida colectiva a pesar de no ser profesionistas. Bueno, el rol que cada uno de ellos desempeña en la sociedad es determinante. Y la apuesta de Durkheim es que cada quien ejerza el rol como le corresponde. Es decir, que el maestro haga las cosas que le corresponden, que sea buen maestro. Que el médico haga las cosas que le corresponden y que sea buen médico. Que el abogado ejerza su profesión de manera óptima y que haga lo que le corresponde. Y en la medida en que cada parte de la sociedad, cada rol que cada uno desempeña lo haga bien, en ese momento esa sociedad trasciende. Y bueno, cuando cada quien haga lo que le corresponde, ese día cambiará nuestro país y cambiará el mundo. En donde la gente de tránsito no busque ponerte una infracción o que le des un acto de corrupción, sino que haga su trabajo. Cuando el político deje de ser partidista, cuando deje de ver por intereses particulares o de partido, cuando deje a un lado la corrupción, cuando sea honesto, ese día nuestro país trascenderá. Ese es el sueño de Durkheim. Y además es un sueño, a diferencia de la utopía, más realizable. Es tan fácil como que cada quien haga lo que tiene que hacer. Y en ese momento la sociedad trasciende, camina, evoluciona, se estabiliza. El problema es que somos un gran conglomerado donde no hay un orden, donde la gente vive sumida en beneficiarse a ellos mismos sin considerar la colectividad. Y bueno, esto que dice Durkheim parecería que es un discurso enfocado al sistema político del socialismo o del comunismo. ¿Y saben qué? Para nada. No importa la ideología política, más bien importa el principio. Yo no me puedo llamar de izquierda, derecha, del centro, PRI, PAN, Morena, capitalista, socialista, monarquía, república. No importa. Lo que importa son los principios creados por estos ideólogos para que los países caminen adecuadamente. Entonces no es cualquier cosa. El problema es que no se le da la relevancia que debe de darse porque los sistemas políticos en el mundo no les conviene que esto se aplique. Y punto. Y bueno, es por eso que muchas cosas del ámbito de la sociología y del propio Durkheim son desconocidas para el resto de la gente. Cuando esto sucede, que cada quien cumple el rol que le corresponde, se crea un principio que Durkheim le llama la máquina perfecta. Y la máquina perfecta es esta que ven aquí. Son los engranajes funcionando de manera óptima. Se llega a ese nivel de perfección y entonces las sociedades trascienden y caminan. Se integra un sistema social adecuado que siempre va a generar bienestar social. Parece fácil, pero qué difícil ha sido que los países en el mundo puedan aplicar los principios creados por Durkheim y otros ideólogos más para hacer que las sociedades sean estables, para hacer que las sociedades trasciendan. Y esa es la ideología más importante de Durkheim, que a diferencia de los anteriores temas, este está haciéndole una apuesta a la colectividad. Así, hacer las cosas bien de manera individual, pero sabiendo y teniendo una plena conciencia de que lo que cada uno de nosotros hace va a contribuir a mejorar o a destruir el entorno social que nos ha tocado vivir. Y se trata de que seamos más constructores que destructores. Y lo ideal es que todos construyamos y que no haya nadie que esté destruyendo lo que el resto construye.
La actividad de hoy, bueno, es obviamente las notas de la clase de lo que acabo de decir, siendo un eje importante lo del estructural funcionalismo, la función de la sociología y los principios de Durkheim para la mejora de la vida colectiva. Las actividades en la plataforma. Estamos todavía hablando de filosofía, que es la clase del día de hoy. Ayer les planteé la actividad esta que se hacía en esta semana sobre mapa mental sobre existencialismo y pesimismo. De hecho, ayer por la tarde ya incluso revisé algunos de los trabajos de ustedes. Ya hay varios que ya los habían subido desde ayer. Esta actividad va a estar disponible para que puedan hacerla hasta el día 15 de mayo. Luego les hablé que este cuadro comparativo de posturas filosóficas equivale al examen que normalmente hacemos en las clases presenciales de manera tradicional, el examen escrito. Pero bajo este sistema hay la libertad de poder hacer algo diferente al examen escrito. Y ayer les había yo comentado que las fechas eran entre el 18 y el 27 de mayo, pero ya tenemos fecha de examen. Entonces, les puedo decir, y eso es importante que lo tomen por ahí como nota, que lo apunten ahí un ladito, donde puedan verlo. Este cuadro comparativo, que es el equivalente al examen en filosofía, es para entregar el día jueves 21 de mayo. Repito, el ejercicio B de plataforma, que es el equivalente al examen escrito y que tiene un valor de 40%, el que está en el inciso B, cuadro comparativo entre las diferentes posturas filosóficas, es concretamente el día jueves 21 de mayo. ¿Por qué había puesto estas fechas? Porque les aclaré que entre estas fechas sí iba a ser, pero que no sabía aún el día. Bueno, pues hoy ya nos acaban de confirmar la calendarización de los exámenes y el de filosofía es el jueves 21, para que lo apunten. ¿En qué consiste el cuadro comparativo? Es esto. Bueno, aquí están los porcentajes de filosofía. El mapa mental, que tienen todavía estos días para poderlo hacer, que habla sobre el existencialismo y el pesimismo, vale 20. Este cuadro comparativo, que es el equivalente al examen, vale 40, y las evidencias en Drive valen 40. ¿Cuántas evidencias? 18. Regla de 3. Ponderando el cumplimiento, la presentación de la evidencia, la fecha en que la subieron. El cuadro comparativo que equivale al examen es este, está en la plataforma, incluye el análisis de las posturas ideológicas de estos 5 filósofos. El de hoy, a pesar de ser parte del segundo parcial, no entra en este análisis, simplemente son estos 5 de aquí. Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Viktor Frankl y Arthur Schopenhauer. Las categorías que se van a comparar es el nombre del autor, que ya está, la espacialidad, es decir, el lugar donde ellos nacieron, la temporalidad, el tiempo que ellos vivieron, los aportes o características de su filosofía, 5 al menos, y por último una frase que identifique su pensamiento. ¿De dónde voy a sacar esto? De las sesiones en Zoom, con la información del libro, y pueden buscar una fuente alterna, la que ustedes elijan. El trabajo entonces debe de incluir la hoja de presentación, las fuentes de información, el trabajo en sí, que por cierto es un formato libre, libre diseño y libre formato. Que ustedes decidan con el que mejor trabajen, dándole, obviamente, considerando que se va a ponderar el contenido y la presentación del mismo. Esto en filosofía. Esto no se apuren tanto en copiarlo porque está en la plataforma. Nada más se los estoy aclarando aquí. 5 autores a comparar y 5 categorías a comparar. El otro 40% que se evalúa es esto. Les pongo la imagen de la plataforma. Perdón, de Drive. Esto está en Drive. Estas 18 sesiones de Drive son las que se van a evaluar. Por ejemplo, aquí estoy abriendo filosofía, el área de biológicas, y estoy en la sesión 16. Y bueno, se pondera el contenido y también la presentación que hagan del mismo. Otra cosa que debo de aclararles es que también se debe de considerar el cumplimiento de la actividad. Hay quienes son muy puntuales, apenas estoy terminando la sesión y ya están subiendo las actividades. Me he dado cuenta perfectamente de quiénes son. Gracias, felicidades por su cumplimiento, por su
compromiso como estudiantes. Pero, pues hay otros que no lo hacen y bueno, a pesar de que lo puedan subir de manera tardía, nada más sí considerar que debe haber una diferenciación entre el que está cumpliendo al 100% en tiempo y forma y el que no. Y eso, ¿cómo lo vemos? Ahorita les explico. Porque se puede abrir el archivo por ejemplo, le das detalles y en detalles te pone cuál es el peso de la actividad en bytes, te dice cuál es la hora y fecha en que subieron la actividad y así te puedes dar perfectamente cuenta que si es la sesión 16 y que fue esta el día martes 12 y aparece ahí martes 12 a las 3 de la tarde. Entonces ahí denota un compromiso, un cumplimiento en tiempo y forma y con todas las características. Y de acuerdo a eso es que se pondera la calificación de acuerdo al nivel de compromiso que ustedes hayan tenido. No significa que si no hicieron las actividades, por ejemplo, la 15, la 12, la 10, por X razón, no las puedan subir. Nada más les estoy aclarando que se pondera el cumplimiento en tiempo y forma. Y ya les expliqué que sí hay forma de saberlo. Me voy a la siguiente materia, Historia Universal. ¿Cómo se va a evaluar? Para comenzar, acá son solo 15 sesiones, a diferencia de filosofía, que son 18. Ya saben, por los días de interrupción de clases, primero 5 de mayo, e incluso este 15 de mayo. Se va a evaluar esta actividad integradora. Esto ya lo hicieron en las sesiones pasadas, pero les dije que se iba a subir como producto evaluativo. Esto ya lo pueden subir. Está abierto del 13 al 15 de mayo. Esto vale 20%. De hecho, ayer ya muchos ya lo habían subido. La actividad que equivale al examen es un mapa mental sobre la Guerra Fría, considerando la Guerra Fría los 5 movimientos que incluye la Guerra Fría. Ahorita los pongo. Y por último, las 15 sesiones en Drive, que por eso también puse aquí 40%. Detalles más sobre el mapa mental que equivale al examen. Bueno, hoja de presentación, el diseño, como es mapa mental, involucras completamente su creatividad. Puede ser digital y el que lo quiera hacer a mano, adelante, pero les sugiero que sea digital. Se evalúa el contenido y el diseño y el mapa debe de incluir los siguientes 5 conflictos de la Guerra Fría. El conflicto árabe-israelí, en ese orden fuimos exponiéndolos, la Guerra de Corea, la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Afganistán, último tema de la Guerra Fría. Eso es en relación al mapa mental que equivale al examen dentro de Historia Universal. Igual, el 40% restante tiene que ver con las evidencias de clase que subieron en Drive, como por ejemplo esto aquí, abrí la Drive en la sesión 13. Y bueno, esto es lo que les decía, lo que se pondera, por ejemplo, esta actividad que es de humanidades, sí, es humanidades, Daniela Serrano, aquí viene el peso de su trabajo, la hora, el día en que lo hizo. Justamente ese día fue el día de la sesión. Ahí, por ejemplo, está denotando un compromiso. Eso es lo que se va a ponderar. Y bueno, eso es lo que tenía que aclararles respecto al día de hoy. Si tienen dudas respecto a las sesiones, acuérdense que está en YouTube, simplemente con mi nombre en el buscador, ahí aparecen, están por materias y están por sesiones. Y ahí pueden analizar cualquier duda que tengan. El mapa mental no necesariamente lleva texto, es el mapa mental como siempre los hemos hecho. Solamente los